bandera es cafecito bien temprano en la mañana, cuando levanto al trabajo, al estudio, a la jornada. Mi bandera es sabor, arepita bien tostada. Mi bandera es aquel beso con amor para mi amada. Mi bandera es conciencia, es mi historia libertaria. Mi bandera son ancestros, es Bolívar, es Miranda. Mi bandera tricolor y 8 estrellas solidarias. Mi bandera es mi amuleto, es Chávez que me acompaña. Amarillo es el sol que nace al alba, azulito es el cielo que me abraza, y rojito el compromiso con mi patria soberana, con mi tierra, con mi gente, a ver cerca la batalla. Mi bandera son mis hijos, son el sol de mi esperanza. Mi bandera es campesino sembrando por el mañana. Mi bandera es mi orgullo, es mujer venezolana que trabaja con esfuerzo, es la luz de la alborada. Mi bandera es rebeldía, febrero de 1000 batallas. Mi bandera el joven Sucre, es Zamora con su lanza. Mi bandera es Simón Rodríguez hacia la montaña, con Bolívar que juró tener patria liberada. Para Karina Roque, Aunu con Paparoto, Mantoro y Toto Manto. Venimos de lejos, es larga nuestra historia. Al pueblo combativo no le borran la memoria. Un saludo a todas y todos. Estamos aquí, como siempre, con referente diferente, empezando toda esta fórmula perfecta en una comunicación del cual tú eres parte. Gracias a un Dios que está aquí con nosotros, un Dios único para todas las religiones. Y hoy con un programa diferente que tiene que ver sin duda con lo que ocurre en esas escaladas de violencia con otras partes, que el imperialismo mundial está incidiendo en seguir fortaleciendo la muerte, fortaleciendo sin duda lo que es el genocidio contra el pueblo palestino. Y por supuesto hay una resistencia hoy para la paz, para el diálogo. Desde aquí estamos trabajando todos estos temas. Quiero saludar a todas y todos desde aquí y estamos con dos estudiosos de lo que es esa visión de ver el por qué está hoy gravitando después de todos estos años el genocidio contra el pueblo palestino. Bienvenido, está la estudiosa, como lo es Susana Cangil, investigadora de la causa palestina. Bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Igualmente, Jalek, bueno, tú eres invitado siempre especial. Aquí estamos en vivo pasa todo siempre. Muchas gracias, yo me siento como parte de aquí. Estoy agradecido, Luis, por esa invitación, siempre diciendo la verdad al pueblo de Venezuela, y quiero agradecer a la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por estos programas. Quiero agradecer a esa Fuerza Armada que es garante de la paz en Venezuela, garante de proteger a la tierra, suelo y aire venezolano. Así que muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el pueblo venezolano en todo el territorio nacional. Fíjate, Jalé y Susana, hoy estamos empezando con lo que ya hay una historia. Son los tiempos, ¿vale? Son los tiempos. Quiero saludar dentro de todo este contexto a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Parte de lo que es hoy, en 26 años, una fórmula perfecta porque es el ámbito político. Uno no se puede despegar, uno como militante de la paz y hoy del diálogo con nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros, uno ve la visión geoestratégica que tiene la patria y el porqué de la solidaridad. Yo quería que Susana nos explicara un poco brevemente, porque tenemos unas cápsulas, lo que está hoy en la ONU, el Consejo de Seguridad, hablan de paz, hablan de cosas, pero bueno, pero ustedes que son investigadores y están dentro de ese contexto, queríamos que al menos nos hablaran un poco de la historia.
Bienvenida. Sí, profesor, muchísimas gracias. Concerniente al pueblo palestino, la causa palestina, la resistencia palestina, ¿qué es la causa palestina? Es la causa de un pueblo nativo, de un pueblo originario que hoy en el siglo XXI todavía se encuentra luchando contra un anacronismo eurocéntrico colonial fraudulentamente llamado Israel. Y decimos fraudulentamente llamado Israel porque es un Israel que no guarda ningún vínculo, ya sea con el Israel de la Biblia o el Israel semítico. Entonces, ante todo, que desmontar toda esa gran abstracción de que esto es un conflicto religioso o milenario. No, es la misma causa de nuestros ancestros libertadores que lucharon como pueblos nativos contra el colonialismo. Y eso es todo, y digo eso es todo porque se ha inventado muchas cosas para ocultar, para disfrazar hoy en el siglo XXI un anacronismo colonial fraudulentamente llamado Israel. Se trata de europeos, indoeuropeos, no semitas, conversos a la religión judía, conversos a una religión, en este caso, conversos europeos, conversos a la religión judía, y se disfrazan de pueblos judíos, se disfrazan de hebreos, se disfrazan de semitas, cuando esto no es más que la falsificación de la historia. Insisto, esto es la causa del pueblo nativo, del pueblo originario, del pueblo semita, cananeo, levantino, el pueblo árabe, el pueblo de la Gran Siria, el hoy pueblo palestino luchando hoy en el siglo XXI contra el atraso y la barbarie y el salvajismo del colonialismo. Eso que se impuso desde Europa en 1948 no es más que un clásico colonialismo, no es más que un fraude moral, espiritual, histórico, jurídico, de hacer creer que se trata del antiguo Israel. Eso es una falsificación de la historia, y el pueblo nativo, y desde la diáspora palestina, venezolana y del mundo, estamos aquí luchando contra el colonialismo. El colonialismo es una vergüenza moral y contra el humanismo, y por lo tanto se trata de ir por la liberación del río al mar, del pueblo nativo semita palestino, fin del colonialismo y fin de todos los colonialismos, si queremos ser realmente, si queremos hablar de paz, esa palabra tan manoseada, tan maltratada, pero sobre las bases de estos déspotas nazis, hoy se encuentran en las Naciones Unidas decidiendo por Palestina. No, es el pueblo nativo el que debe decidir, y esos son los valores de la libertad, de la dignidad. No va a haber mujer árabe libre, no va a haber un mundo árabe libre, no va a haber un mundo árabe democrático, soberano, mientras exista el fascismo nazi, colonial, sionista, mal llamado Israel. Fíjate, es importante todo esto, Susana, porque uno ve, Jalé, cómo esa clase, esos líderes, que ellos se llaman mundiales, tienen una ideología que en la centuria pasada fue controversial. ¿Cuántos muertos? Pues estamos hablando a nivel de, como me he conseguido en estos días, a usuarias y usuarios que ven el programa, y vemos cómo cuando usted nos explica esa fórmula de las causas, uno ve cómo se apegan a momentos como el tema de Hitler, que ellos fueron afectados, claro, y hoy están aplicando las mismas fórmulas de imposición. Por eso es que es importante estos programas. Te agradezco a la Liga Latinoamericana por el retorno a Palestina, que tú eres tu coordinador, Jalé, igualmente a Susana Kerdel, que por ahí nos está mandando mensajes. Ahí hay unas imágenes sobre lo que hoy la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, está en su visión con el tema de la paz, con esa comisión. Podemos verla para debatir ese tema aquí. ¿Me permito? Sí, adelante, cómo no. Vamos a verla, pues, vamos a verla. Con el apoyo de 13 de los miembros del Consejo de Seguridad y la abstención de Rusia y China, la máxima instancia de las Naciones Unidas adoptó una resolución propuesta por Estados Unidos que respalda el supuesto plan de paz del presidente Donald Trump para la Franja de Gaza. El texto establece que los Estados miembros pueden participar en la Junta de Paz, concebida como una autoridad transitoria que supervisaría la reconstrucción y la recuperación económica de Gaza.
La Junta coordinará la entrega de asistencia humanitaria, facilitará el desarrollo de Gaza y apoyará a un comité tecnocrático de palestinos responsables de las operaciones cotidianas de Gaza, del servicio civil y de la administración, mientras la autoridad palestina implementa plenamente su programa de reformas. El texto de la resolución apunta a la creación de condiciones para establecer una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino. Pero subrayamos que la paz genuina en Asia Occidental no puede lograrse sin justicia. Justicia para los palestinos que han esperado durante décadas el establecimiento de su Estado independiente. Vaga en múltiples aspectos en torno a su implementación, la resolución también autoriza el despliegue en Gaza de una fuerza internacional de estabilización que garantizaría el proceso de desmilitarización del enclave, incluyendo el desarme y la destrucción de la infraestructura militar. Un punto rechazado de plano por el movimiento de resistencia islámica palestina, Hamas. La resolución impone un mecanismo de tutela internacional a la Franja de Gaza que nuestro pueblo y sus facciones rechazan. Asignar a la Fuerza Internacional tareas y funciones dentro de la Franja de Gaza, incluido el desarme de la resistencia, la despoja de su neutralidad y la convierte en parte del conflicto a favor de la ocupación israelí. Las armas de la resistencia están vinculadas a la existencia de la ocupación. Solo podría desarmarse dentro de un proceso político que garantice el fin de la ocupación, el establecimiento de un Estado y la autodeterminación. Hamas ha enfatizado que cualquier fuerza internacional, en caso de establecerse, deberá desplegarse únicamente en las fronteras para separar a las fuerzas y vigilar el alto el fuego, además de encontrarse plenamente bajo la supervisión de la ONU. William Urquijo, Hispan TV Noticias. Bien, retomamos el caso de Palestina, concretamente de la Franja de Gaza. Vamos directamente al lugar de los hechos con nuestra corresponsal en Gaza, Judá Hegazi. Saludos cordiales, Judá. Tras esa negativa rotunda del movimiento palestino de resistencia Hamas a esta votación en el Consejo de Seguridad, de esta aprobación del plan de Donald Trump, ¿qué sigue de aquí en adelante en cuanto a la resistencia palestina? ¿Cuál es el eco que se ha hecho el pueblo palestino en la Franja de Gaza? ¿Y qué nuevas novedades también ha ocurrido in situ? Te escuchamos, Judá. Sí, bien, Cristina, en el día de ayer, como ya estuvimos comentando, se llevó a cabo una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU con la participación de todos los países miembros de la ONU. En ese consejo se estaba debatiendo la segunda fase del acuerdo de tregua humanitaria aquí en la Franja de Gaza y en concreto se estaba debatiendo la idea de enviar fuerzas internacionales aquí en el interior del enclave costero palestino para administrar el gobierno de la Franja de Gaza. La resistencia palestina desde el primer momento había asegurado de que ella no había aceptado esta decisión, esta resolución, ya que primeramente imponía una soberanía extranjera en el interior de la Franja de Gaza, cuando ya lo que se había aprobado en el primer acuerdo era realizar un gobierno tecnócrata, es decir, una unidad nacional provisional que estuviese supervisada por fuerzas internacionales. Claro. No habían aceptado que fuerzas internacionales sean ellas quien se envíen en el interior de la Franja de Gaza y, por lo tanto, ellas habían asegurado desde un primer momento rechazo rotundo hacia esa propuesta, primeramente porque imponía una soberanía extranjera hacia las facciones palestinas, hacia los gazatíes. Igualmente se iba a dividir la Franja de Gaza en dos partes, lo que ha llamado Donald Trump a una Gaza nueva y una Gaza antigua. La Gaza antigua sería la Gaza que estaría en lo que llamamos en este momento la zona segura, y la Gaza nueva en lo que está después y detrás de la línea amarilla. Eso es también en lo que sería una separación demográfica de lo que es el enclave costero palestino. Igualmente las facciones palestinas han informado de que también esta decisión no solamente separa demográficamente los territorios palestinos, sino que también crearía muchos problemas en lo que se relaciona a la entrada de ayuda humanitaria y muchos otros casos internos. Sin embargo, a pesar de todo esto, en el día de ayer se aprobó esta resolución. La mayoría de los países aceptaron y votaron a favor de esta nueva decisión. Otros tantos se habían abstenido
a votar. Pero sin embargo, lo que han anunciado sobre todo el enviado especial de los Estados Unidos es que el rechazo de esta propuesta significa volver a la guerra. Es decir, lo han dicho con todas las palabras claras. Si no se aprobaba esta decisión y si no se aprobaba esta nueva decisión que solamente favorece al régimen de Israel y a los Estados Unidos, el régimen de Israel volvería nuevamente al interior de la Franja de Gaza. Y por lo tanto, es literalmente que no han dado ninguna opción. Sería o aceptar esta decisión que no favorece para nada al pueblo palestino o por en cambio sería volver a la guerra. Y por lo tanto, a pesar del rechazo rotundo de las facciones palestinas, del Estado palestino, se ha aceptado esta resolución por parte de países, pero sobre todo por parte de los Estados Unidos y por parte de Israel. Sin embargo, aquí las facciones palestinas en el día de hoy se han vuelto a pronunciar. Se ha informado de que literalmente esta decisión, este consenso que se llevó a cabo en el día de ayer es una trampa, solamente beneficia al Estado de Israel. También supuestamente estas fuerzas internacionales que estarán en el interior de la Franja de Gaza serán un sustituto y un representante oficial de las fuerzas israelíes, ya que ellos literalmente recibirán las órdenes del régimen de Israel. Y por lo tanto estamos hablando que en este momento no solamente habrá una ocupación israelí, sino que también habría una ocupación extranjera de distintos países, que serán ellos los que controlen literalmente todo en la Franja de Gaza. Y por lo tanto, en este momento los gazatíes, todos, literalmente todos, están rechazando rotundamente esta propuesta y por lo tanto no sabemos qué es lo que sucederá, si Israel tanto como los Estados Unidos entrarán estas fuerzas a la fuerza en el interior de la Franja de Gaza o si por el contrario se realizará una presión por parte de los intermediarios, por parte de los países que se han abstenido a votar o supuestamente los países garantes de la propuesta como son Egipto, Qatar y Turquía para que tengan una posición fuerte sobre este tema. Y ante todo esto y ante la luz de esta nueva decisión, Israel hasta el momento, Cristina, continúa violando la tregua humanitaria. En el día de ayer se bombardeó un colegio de refugiados en la zona de Al-Zaitún, al este de la ciudad de Gaza, por parte del Quadcopter israelí, por parte de proyectiles de artillería que causaron la lesión de más de 10 personas. Una violación flagrante hacia la tregua humanitaria. Igualmente la ayuda humanitaria sigue bastante restringida. Necesidades básicas como son el combustible, el gas butano y otras muchas cosas hasta el momento se impide su entrada por parte del régimen de Israel. Y por lo tanto todo esto que estamos hablando, incluso de esta decisión, el acuerdo de tregua humanitaria, son simplemente acuerdos que se realizan en el papel, ya que en el terreno, aquí en el interior de la Franja de Gaza, la situación no ha cambiado y sigue siendo literalmente catastrófica. Muchísimas gracias, Judá, por esa completa información. Más adelante contigo recabando otros datos. Fíjate, importante lo que nos dice Judá, corresponsal allá en nuestro territorio gazatí. Territorio gazatí, fíjese, vamos a ir a lo categorial, a lo del por qué, como lo decía nuestra amiga Susana y Jalé, del por qué hay temas históricos, porque el gobierno de la ocupación de Israel, con todo el respeto, Susana, viene impulsando desde hace años tomarse un territorio que no es de ellos. Y vemos hoy esta línea de acción del imperialismo, porque esta gente tiene poder en todos lados, el poder económico, y vemos cómo dominan dentro de su proceso colonial, el coloniaje que tú hablabas. Yo estoy potabilizando un poco porque estamos por los caminos reales, ¿vale? Quiero saludar a mi capitán Diosdado José Cabello Rondón, ¿vale? Ministro de la Paz. Cuando uno ve todos estos conflictos, con todo el respeto, cuando uno ve todo esto que ha ocurrido, la Venezuela de paz que hay hoy. La Venezuela que hoy está rumbo a una consolidación estratégica de un gobierno social. Y por supuesto está la paz, está nuestro Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, está nuestro presidente, líder de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y nuestro vicepresidente, nuestro partido, Diosdado José Cabello Rondón. Y yo quería que tú nos explicaras un poco, dentro del enfoque que ustedes tienen, de lo que hoy ocurre en la Organización de Naciones Unidas, y vemos a la vez todo esto que nos explica Judá, corresponsal de Hispan TV. Saludar a Marco Salgado, ¿vale? Corresponsal de nuestra televisora hermana, Hispan TV. Sí. Disculpa que me enganché, Susana. No, adelante, excelente, excelente. Este es su programa.
Gracias. Yo soy muy celoso en nombrar y hacer, porque uno está haciendo una revolución en referente diferente. Permiso. Sí, concerniente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Como estructura, es una estructura totalmente déspota. ¿Por qué es déspota? Porque es antidemocrática. ¿Por qué es antidemocrática? Está conformada por 5 países que son miembros fijos y 10 que son rotativos. ¿Por qué el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no está conformado por todos los países que conforman las Naciones Unidas? Entonces y también existe el derecho de veto, que es lo más antidemocrático, y por lo tanto es una estructura déspota, antidemocrática, y es anacrónica, es retrógrada, atrasada, retardataria, y allí es donde se están tomando decisiones, y las decisiones supuestamente sobre la instrumentalización de la paz, pero no es ninguna paz, es es contra la lucha del pueblo palestino, contra el pueblo palestino que lucha por su liberación contra el colonialismo, y allí ese instrumento internacional lo que está es al servicio de ese poder déspota, imperialista, colonialista, el sionismo, este nazismo que hoy está viviendo la humanidad. Entonces, esas resoluciones realmente están haciéndole un daño al pueblo nativo y a la humanidad, porque allí se está reforzando los antivalores del humanismo. Allí se está reforzando al sionismo, que es un pensamiento déspota, nazi, eurocéntrico, que no tiene diferencia, o que es peor todavía que el nazismo, que el musolinismo, que el franquismo. Entonces condenamos la postura de las Naciones Unidas, que ha sido un instrumento realmente contra los valores de la soberanía de los pueblos. Aquí lo estamos viendo hoy, las Naciones Unidas, o sea, el Consejo de Seguridad es una estructura déspota, es una estructura antidemocrática. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, si los 5 países que son miembros, en vez de ser los 193 países, si vamos a hablar de democracia, si vamos a hablar realmente de la participación de todos por todos, no es una élite, no es un grupo supremacista, blanco, sionista, eurocéntrico que allí estamos. Estamos atrapados en una atrofia de salvajismo. Esto de que propuestas de paz, no, se trata de recolonizar el pueblo palestino, colonizar. Cuando hablamos del Consejo de Seguridad, no es más que la neoinquisición de nuestro tiempo. Es una inquisición, y eso es realmente bastardo, y es una ofensa, y es una humillación a la corteza humana, es una humillación al espíritu humano, es una humillación, y es destruir los valores de la democracia. Ellos son enemigos de la democracia. El colonialismo es contrario a la democracia. Entonces, cuidado con toda esa parafernalia de que la paz, eso lo que hacen es manosear la paz, porque es sobre las bases de la injusticia contra un pueblo nativo, como todo pueblo nativo. ¿Cuál ha sido el rol histórico de los pueblos nativos frente a un colonizador? Luchar, combatir, abolirlo, liberarse. Esa es la causa palestina. Por lo tanto, no podemos creer en el Consejo de Seguridad. Es completamente antidemocrático, es la inquisición de nuestro tiempo, y deberíamos sentir vergüenza, como es lo más, creer en ellos es una cosa de pobres pensantes, y porque realmente es una atrofia, es un dolor, que están contribuyendo contra el dolor, y esto es un peligro para la humanidad y una amenaza para la humanidad, porque después van por los otros pueblos árabes y los pueblos del África y los pueblos de la América Latina. Ellos son los enemigos de la democracia. Khaled también está invitado. No. Aquí las mujeres tomaron el poder hoy. El respeto y la consideración. Khaled siempre viene para acá. Khaled, ¿qué podemos decir? No sé. Así es. Muchas gracias, Susana, por toda esa explicación. Susana es una mujer palestina que nació aquí en la tierra de Bolívar, la tierra de Chávez, la tierra de Maduro, la patria venezolana. Y defiende la causa palestina como defiende la causa venezolana. Así es. Es venezolana
de pasaporte, pero Palestina de corazón también. Pero también soy venezolana así es, no solamente de pasaporte. Yo también nací aquí en esa tierra maravillosa y estamos dispuestos siempre a correr, para luchar con todo lo que se puede contra cualquier pensamiento de invasión a Venezuela, porque soy venezolano de corazón, venezolano de nacimiento, pero también corazón palestino. Porque mis padres, esa tierra de Bolívar los recogió y yo nací aquí. Por lo tanto, estoy también debiendo mucho a Venezuela, a la tierra de Bolívar, la tierra del Libertador. Y pensamos siempre como palestinos liberarse de esa ocupación. La verdad, esa cumbre en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, esa decisión que tomaron, es contra la voluntad del pueblo palestino, como fue la repartición de Palestina en 1947, la resolución 181 que dividió Palestina, sin consultar al pueblo palestino si acepta un Estado ajeno en su tierra o no. Realmente Israel es un proyecto europeo, un proyecto económico que lo sembraron allí para dividir el mundo árabe, para sacar las riquezas naturales de petróleo, gas, que no lo tienen los europeos, no lo tienen los Estados Unidos. Por eso ocurren a las guerras, a las invasiones, para obtener sus objetivos económicos. Esa decisión que tomaron en Naciones Unidas es contra la voluntad del pueblo palestino. Esa quiere decir que el Estado sionista de Israel, que no pudo obtener en la guerra, quiere obtenerlo en la paz. Eso quiere decir que no va ahora directamente contra el pueblo palestino, va a poner otros países que luchan contra el pueblo palestino para desarmarlo. La resistencia palestina dio su palabra, que nosotros vamos a dejar nuestras armas, pero el momento que se levanta esa ocupación, que termina esa ocupación, vamos a hacer un gobierno nacional. Realmente quiero decir a todos los que están viendo ese programa, cuando se habla de democracia, los Estados Unidos siempre pone unas condiciones que hay que hacer elecciones libres. En Palestina lo pusieron, hay que hacer elecciones libres para formar un gobierno nacional palestino y por desgracia para ellos, lo que ganó las elecciones con 70% es el grupo de Hamas, un partido palestino, un partido revolucionario, ganó las elecciones con 70%, pero lamentablemente los europeos, los Estados Unidos bloqueaban esa decisión del pueblo palestino hacia un país democrático, hacia un gobierno democrático, y lo bloqueaban para decir que ese grupo, como no reconoce al Estado sionista como un Estado sobre la tierra palestina, es un grupo terrorista que no ama la paz. Lamentablemente es así, y yo agradezco a Susana toda esa explicación. Gracias Luis por ese esfuerzo que está buscando esos elementos para que la gente lo vea, la gente toma su reflexión sobre lo que está pasando ahí. Es una presión más sobre el pueblo palestino, sobre la franja de Gaza, que está sufriendo un genocidio total. Lamentablemente, un Estado terrorista que se llama Israel y un terrorista que está apoyando a ese Estado de Israel que se llama Trump. Un terrorista que está arremetiendo contra Venezuela, contra Colombia, contra Brasil, contra cualquier país del mundo, con una élite allí, con una élite en la administración como Marco Rubio, que es uno que odia al socialismo, odia al comunismo, odia al progresismo. Entonces, esas son una administración que apoya al terrorismo internacional. Cuando se habla de narcotráfico, no hay narcotráfico, ellos saben que vienen por la riqueza de Venezuela. Nosotros, como palestinos de origen venezolano o venezolanos de origen palestino, estamos
en la guerra contra ese fascismo norteamericano, fascismo israelí, sionismo. El sionismo es un pensamiento terrorista que se tomó una resolución en Naciones Unidas en 1975 que compara el sionismo con el nazismo, con el apartheid, que es un pensamiento que debe ser combatido por todo el mundo. Esa resolución se tomó en 1975. Lamentablemente en 1981 fue anulada para que van a una conversación de paz en Madrid. Fíjate, Jalé, vamos a irnos a una pausa. Yo le agradezco a toda la audiencia, ¿verdad? Estos temas son de interés estratégico porque nosotros hablamos de la paz, del diálogo, y vemos como esas organizaciones internacionales, Susana, no representan muchas veces ni hacen una inspiración de paz y de diálogo. Más bien sobrevienen los conflictos, las escaladas de conflicto. Pero vamos a irnos a una pausa, no se separen, vamos a continuar, porque también ese Estado sionista está atacando ahorita al Líbano y a otras Estados-naciones allá en ese territorio que a mi criterio es un territorio ancestral, un territorio sagrado. Vamos a irnos a una pausa. Fórmula estratégica. Estamos hoy en construcción de lo que hoy ocurre en nada más y nada menos en el Medio Oriente. Susana, Jalé, yo creo que es importante hoy seguir construyendo toda esta fórmula, porque a veces la comunicación, mira, yo creo que son los grandes retos que hay ante la industria cultural. Recuerdo ahorita, porque voy a sacar unas publicaciones. Pasa que no quiero todavía decir porque el enemigo imperial está ahí. Voy a sacar unas publicaciones y yo siento que la industria cultural dentro de la seguridad de la nación es estratégica porque es eso. Y ahí tenemos, para continuar esta línea comunicacional, tenemos el tema de lo que está ocurriendo allá todavía, el tema, y siento que tiene que seguir un despertar de un pueblo. Ahí tenemos dos videos, uno que va enfocado con el tema del Líbano, lo que ocurre allá, y hay otro de la sociedad norteamericana. Yo quisiera, lo tenemos por ahí, Suárez. Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo. Plantea el líder de Hezbollah, ya lo estábamos escuchando, que la unidad y la resistencia son medidas efectivas y dice que las únicas medidas efectivas ante la ocupación israelí en el Líbano. Pero yo pregunto, ¿crees que estas medidas pueden frenar esa injerencia de Israel y de Estados Unidos en el Líbano? ¿Serán suficientes? No, Jaime. Estados Unidos está pasando una crisis tremenda a nivel general y por eso esta agresividad de fiera herida que amenaza a Nigeria, amenaza y ataca a Irán, amenaza actualmente a Venezuela. Ahora permanentemente está amenazando al Líbano, su presencia perniciosa en Gaza. O sea, es una fiera herida que está tirando zarpazos muy peligrosos. Pero tanto el Estado infanticida como Estados Unidos no pueden estar en paz en Asia Occidental. Por esa razón es que, estando un cese al fuego en el Líbano, el Estado criminal lo ha violado ese cese al fuego por más de 6.000 veces. Lo mismo tú ya ves la agresión a Irán, que recibió su buena paliza de respuesta. O lo que es peor, mira lo que ha hecho en Siria o lo que hace en Gaza, que aún habiendo firmado un alto al fuego, tiene más de 300 muertos desde la firma del alto al fuego. ¿Te das cuenta, Jaime? Es una situación bastante compleja. Nicola, ¿cómo podemos ilustrar para que la audiencia vaya conociendo detalles
de estas manifestaciones de injerencia. Concretamente, ¿cómo podemos ilustrarla? ¿Cómo se va viendo ya esa injerencia sionista en el territorio libanés? ¿Está en juego la soberanía y la independencia que defiende Hezbollah? ¿Qué tú crees? Bueno, lo primero, Jaime, aquí es que el Estado sionista, con Estados Unidos apoyado por las monarquías feudales árabes, principalmente por los Emiratos Árabes, que son la cabeza de la serpiente actualmente en Medio Oriente, buscan una guerra civil en el Líbano. Y esa guerra civil en el Líbano lo hacen para llevar a un desgaste mayúsculo a Hezbollah para que no pueda enfrentar en el futuro al Estado criminal. Siempre buscando que los árabes hagan el trabajo sucio para el Estado criminal. El Estado criminal no entiende ningún lenguaje más que el lenguaje de las armas. No entiende otro lenguaje, porque es cobarde. Fue derrotado en el Líbano, pero gana por medio de un alto al fuego donde un que se largue Trump. Así es como transcurre una jornada de lunes ante la Casa Blanca. Cualquier ciudadano se puede sumar a lo que se ha convertido en un movimiento social de rechazo a las políticas del ejecutivo de Donald Trump. Creo que hay un lavado de cerebro ocurriendo en estos momentos. La gente normal está perdiendo la compasión, la sensibilidad, el pensamiento crítico. ¿Y qué nos queda? Una mente sin capacidad para ver que nuestro país se encamina hacia un estado totalitario. ICE, los archivos de Epstein, la salud, la economía. Me quedo sin ganas y aire. Son tantos los asuntos que preocupan porque veo con mis propios ojos el mal manejo de este gobierno. Hasta hemos perdido aliados. Ya no somos un ejemplo, es decir, lo somos, pero a la inversa, perpetrando cosas malas y el resto del mundo sufre a partir de aquello. El hartazgo de los estadounidenses tiene mucho que ver con el presidente y su gabinete. Mientras las acusaciones se van sumando una a una, la popularidad del mandatario va en caída. Creo que está comenzando. Veo que la gente se ha empezado a movilizar para sacar a Trump de la Casa Blanca. Y es que si no lo hacemos, este amenaza incluso con un tercer término. Necesitamos salir a las calles a expresar nuestra preocupación por el futuro de nuestra democracia. Peligro, peligro. Hay un fascista en la Casa Blanca. Esta es solo una de las consignas que los activistas cantan, y es que escenas como las que tengo a mis espaldas se han convertido en algo cotidiano frente a las oficinas del presidente. Mientras tanto, este se ha ocupado de tratar de imponer una neodoctrina Monroe 2.0. Así, invocando supuestos derechos imperiales y modelos de coloniaje, Washington pretende involucrar al país en una nueva aventura bélica, esta vez en el así llamado patio trasero de Estados Unidos. Básicamente tirando bombas sin cualquier proceso legal, ¿no? En contra de barcos, solamente con él diciendo que esos barcos tienen drogas, ¿no? Y a bases de puras mentiras. Son lunáticos que tienen sus dedos en las armas nucleares con el país más poderoso en el mundo, ¿no? Y todo esto pone un gran peligro no solamente al pueblo estadounidense, sino al pueblo alrededor del mundo. Marcelo Ali Sánchez, Hispan TV, Washington. Fíjate, quiero agradecerle al equipo de producción, a Omar Ruiz, al doctor Omar Ruiz, igualmente al trabajador social, licenciado en trabajador social Wilder Vargas, porque en este tipo de programas uno tiene que enfocar también tanto lo que el sionismo imperialista está haciendo allá. Quiero agradecerle a Hispan TV y a este equipo de referente informativo, como también el detalle de lo que ocurre hoy en la sociedad norteamericana. El mismo corresponsal que se encuentra en Washington está hablando que ya no es normal, ya es una cotidianidad las protestas, el tipo de reacciones que hay hoy de los pueblos que están allá habitando y están alertando lo que ocurre. ¿Qué podemos decir de todo esto? Porque vemos que el sionismo está a la vez teniendo reveses dentro de la sociedad norteamericana, pero también lo hemos visto allá en el mismo Estado de Israel allá, que los mismos colonos que están ahí, porque hay que decirlo con todo el respeto, la tranquilidad de los colonos que se encuentran ahí, porque esa tierra no es de ellos. Ellos llegaron ahí,
tierra es de nuestro pueblo palestino, que ancestralmente, uno tiene que ver la historia, con todo el respeto y la consideración, de cómo ellos tuvieron esa dicha de ser y tener ese territorio ancestral. Es lo epistémico, es la visión hoy de cómo nosotros tenemos que seguir haciendo una comunicación diferente. ¿Qué podemos decir? Sí, que concerniente a lo que... Y si hay algún detalle que a veces uno se equivoque, con todo el respeto, investigadora Susana, ¿verdad? No todos, yo creo que equivocarse es un derecho y todos estamos acertando y errando y en la marcha estamos aprendiendo, ¿no? Y creciendo. De eso se trata también, eso también es completamente, la crítica, la observación, claro. Es saludable completamente para... Estamos en un debate, a mí me Exacto. gusta estos debates sí. Porque dentro de los conocimientos que uno tiene y busca tener y estudiar siempre, uno tiene que enfocar la realidad y la objetividad de cómo se está viendo la realidad que le esconden las grandes industrias culturales del mundo, que son ellos, son los imperialistas y son esas corporaciones. Sí. Sí, profesor Luis Constantino. Gracias. Es importante porque, por ejemplo, destacar que la lucha del pueblo palestino no tiene nada que ver contra el judaísmo. Todo lo contrario, el judaísmo forma parte del ancestro semítico, por lo tanto forma parte del amor árabe, como también todo el monoteísmo judío, cristiano, musulmán es una herencia semítica. Es una trilogía, la triada judío-cristiana musulmana forma parte del ancestro, del legado, de la herencia, del ancestro de lo que hoy es el compendio árabe. El árabe es en su imaginario, en su cosmovisión, en su alegría, en su orgullo, en su identidad, tiene en su haber también al manifiesto politeístico, mesopotámico, babilónico, cananeo y judío, cristiano, musulmán. Me recuerdo Irán también, María, cuando usted me persa, está hablando. Viva el pueblo persa. Por eso, fíjate, que estamos aquí estudiando, ¿vale? Sí, quiero saludar a la representación consular de Irán, ¿verdad? También está. Digna postura que ha asumido el gobierno de Irán. Antiimperialista. No se preocupe porque con todo que podemos tener muchas diferencias con Irán, pero es digna, es a la altura de la dignidad humana, la vanguardia, la revolución la está manifestando sin esa mercadotecnia, porque hay mucha izquierda que terminó en mercadotecnia, mucho feminismo que terminó en mercadotecnia. Nosotros somos profundamente humanistas y es una lucha justa, noble, necesaria, urgente por la humanidad. No es un mero nacionalismo palestino, no. Ahora, insistía, ¿no? Porque el pueblo palestino es un pueblo que no solamente quieren expulsarlo de su suelo patrio, sino también quieren expulsarlo de la historia, ¿no? Hacerse ver el antiguo Israel, o sea mito, sea historia, forma parte del ancestro palestino. Nos tienen que devolver nuestra tierra y nuestra historia, negativa, positiva, historia, mitología, es eso también. Otro elemento, hay que descolonizar el pensamiento, hay que descolonizar la lucha, hay que descolonizar la historia. Eso es la lucha. Ahora, yo insisto en un punto y soy muy reiterativa y recurrente a esto. Es el pueblo nativo contra un colonialismo. Ahora, el fin del régimen colonial de Israel, porque la gente habla de dos estados y es una gran mentira, eso es una gran mentira, eso es una gran estafa. Mis padres, permíteme que si yo puedo hablar de mí, en el sentido de que mis padres huyeron, campesinos palestinos de Jaffa, que huyeron de Palestina, no de la guerra, sino que huyeron del genocidio de Al-Nakba 1948. Y después de un largo periplo, ellos encontraron amparo anclando aquí en Venezuela. Bendita sea Venezuela, donde yo empecé la vida y soy venezolana, 100% venezolana y 100% palestina, pero mis padres aquí no llegaron diciendo dos estados, no, mis padres se integraron, formaron parte de este tejido venezolano, hermoso, silvestre, rebelde, contestatario de cimarroneros. Yo nací en el estado Bolívar, en el macizo guayanés, yo nací al amparo del ritmo del calipso del Callao, y nací en el estado Bolívar, que porta el nombre del hombre que liberó parte de la liberación de la Vía Yala, eso. Y ahora, cuando en mi casa, por ejemplo, a mí me hablaban
de Jamal Abdel Nasser, yo escuchaba que hablaban de Jamal Abdel Nasser, hablaban de Salah ad-Din al-Ayyubi, Saladino, y yo me iba al colegio, y en el colegio los textos escolares eran la batalla de Carabobo, de Boyacá, de Ayacucho, Pichincha, y diversas otras batallas. Entonces, pero lo que hizo Hamas está malo. No, Hamas lo que hizo fue combatir contra el colonialismo. La causa palestina iba rumbo al sepulcro, rumbo a ese sepulcro, y como pueblo digno resiste. Y esa resistencia es una resistencia que también ampara a la humanidad. Es una resistencia que también es en pro de la humanidad, porque el colonialismo es un atentado contra la humanidad. Entonces es esto. Esto no tiene nada que ver contra el judaísmo, contra los judíos, y ya basta. No, siempre van a venir con esa puerca y chantaje, que es una cosa aberrante, porque luchar por la causa palestina inmediatamente te van a acusar de antisemita. Esa es una cosa aberrante, es una falta de respeto. Eso forma parte del racismo de ustedes, porque cuando se les hace una condena o una crítica, inmediatamente se van a zafar con el dolor de sus propios hermanos. Eso sería traicionar a la causa y al holocausto judío europeo, que no fue en el África, que no fue en la América Latina, que no fue en China, en el Asia o en el mundo árabe. Fueron europeos matando europeos, uno de religión judía y el otro de religión cristiana. Pero aquí nadie dice que esto fue un conflicto religioso. Inmediatamente cuando se trata de árabes, inmediatamente lo etiquetan y reducen el mundo árabe a una mercancía religiosa. Ya basta también de ese análisis tan mecánico, tan artificial, tan inepto, ese molde, ese comodín, esa cosa tan artificial, por favor. Esto es la causa de un pueblo nativo, el pueblo semita palestino, que se encuentra hoy en el siglo XXI luchando contra ese anacronismo eurocéntrico, fraudulentamente llamado Israel, que no guarda ningún vínculo con el antiguo Israel. Hay mucha gente con mucho respeto que ama a Israel porque cree que es el Israel hermoso de la Biblia. Eso lo respetamos. Pero este Israel, el que se impuso desde Europa y por europeos, no semitas, que no son semitas, no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia. Entonces se confunden, manipulan, y no solamente hay eso, sino que chantajean. El que no defienda a Israel se va a quemar en las llamas del infierno. Eso lo dicen hoy en pleno siglo XXI. Eso no fue hace 2 siglos o en el tiempo del oscurantismo medieval de las cruzadas o cosas de estas. No, eso lo dicen hoy por hoy. No, en dado caso Dios es un ser, es una esencia de amor, y no es un ogro. Esa manipulación tan puerca, tan pobre, hay que liberarse de eso. Y me dirijo a la comunidad hermana, hermosa, evangélica, que la mayoría se dejan manipular porque creen que se trata del Israel de la Biblia. Ese no es ningún Israel de la Biblia. Insistimos, tampoco esto no es un conflicto religioso. Yo no sé si puedo continuar a hablar de los testimonios, crónicas de mi padre, por ejemplo. Mi padre me decía que su papá le decía a él que a Palestina llegaban gente de Austria, llegaban cristianos y que querían vivir en Palestina, llegaban en bastantes, 400, 500, y querían vivir, establecerse en Palestina. Y por un sentimiento de pertenencia, de identidad religiosa, y querían vivir en Palestina. Yo le preguntaba a mi papá, ¿por qué? Y ustedes los árabes, ¿qué hacían? Me decía, nosotros nos sentíamos felices. Mashallah, me decían los árabes, qué lindo, esa gente dejó su tierra, vino a nuestra tierra, dejó a su tierra para venir a nuestra tierra, para encontrarse con Dios. Eso quiere decir que nuestra tierra es bendita, y esa gente es buena porque es religiosa. Para aquel entonces ser religioso era como una cosa bohemia, una cosa, tenía la gracia, la bendición, entonces eran bienvenidos. Igualmente a Palestina,
Me contaba mi padre que llegaban holandeses, judíos, europeos, pero no era para colonizar Palestina, sino porque había un sentimiento espiritual, religioso, un sentimiento de pertenencia. Y eso, y los árabes lo aceptaban, porque también se trataba de la gente del libro del padre Abraham. Y después toda esta gente pedían un pasaporte palestino y se hacían palestinos. Entonces, igualmente venía gente de Chad, del África, y musulmanes que querían vivir en Palestina. Entonces, había toda una armonía, una convivencia interreligiosa. Mi padre me contaba que su papá le decía, llegaron los armenios huyendo del Holocausto, y fueron recibidos y ellos aportaron a Palestina, hoy forman parte del tejido palestino. Pero los armenios, que son europeos, huyendo del Holocausto, no llegaron diciendo 2 estados, sino que se incorporaron y ellos se entregaron a Palestina y hoy forman parte. La periodista que asesinaron, Shirin Abu Akleh, ella es palestina armenia, una patriota. Personalmente yo la conocí, una patriota divina palestina, de un amor palestino y armenio. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la desgracia interreligiosa, eso es una desgracia que pertenece a Europa. Eso es una miseria que pertenece a Europa. Y entonces después lo más cínico y lo más déspota y lo más, la burla, es que vengan a querer dictarnos cátedras de interreligiosidad. Por favor. Entonces vienen hoy en las Naciones Unidas para recolonizar Palestina, para contribuir al exterminio del pueblo palestino. En el seno del Consejo de Seguridad van a decidir qué van a hacer en Gaza. Eso no es más que una carta en el nombre de la paz. En el nombre de la paz, que se ha convertido en una palabra útil, prostituta, y le pido disculpas, profesor, porque usted es un pedagogo, le pido disculpas por el término, pero entonces es es mentira, no están haciendo ninguna paz, todo lo contrario, son elementos y instrumentos para el exterminio del pueblo nativo palestino, pero que es un exterminio colonial, es un genocidio colonial que no solamente se limita a Palestina, porque ellos hablan de la gran Israel, es decir, del Nilo al Éufrates. Entonces mañana van por el Líbano, por Siria, por Irak, por el Yemen, parte de Arabia Saudita, Egipto, Persia, entonces Jordania. Entonces no, entonces esto realmente, estamos en un momento, si bien es verdad, cruel, inhumano, infrahumano, de tinieblas, de hogueras, también tenemos que afianzarnos a la humanidad y seguir creyendo en la humanidad, en la resistencia y en la lucha. Y es un llamado que hacemos, por favor, a la honestidad. Revisémonos. O sea, aquí la solución es la liberación del río al mar, del pueblo nativo, que es el pueblo palestino. Eso es todo. Entonces hago un llamado a la reflexión, a revisar todo, porque también nos hemos dejado colonizar con eso de 2 estados, que es una gran mentira. ¿Usted como venezolano permitiría 2 estados, por ejemplo? Un peruano permitiría 2 estados que después terminan tomándose más del 98% del territorio, claro, y terminan, ven a la mujer, el vientre de la mujer como un enemigo, ven al niño como un enemigo. Esto es una atrocidad, esto es algo perverso, claro, esto es algo que realmente es muy perturbador en la corteza humana. Entonces, es eso, ¿no? La lucha. No tengamos miedo, el miedo es un infiel que llevamos por dentro. Yo sí creo hoy profundamente en la lucha armada. Carlos Marx decía que la lucha era la partera de la historia. No es la que me gusta, pero hay que resistir. Dentro, ¿qué hicieron nuestros libertadores? Cuando nos enseñaron a nosotros y nos hablaron de la batalla de Boyacá, de Carabobo, ¿qué es eso? Entonces, y el pueblo palestino no tiene derecho a la resistencia, a la lucha, claro, por su dignidad. Claro, y fíjese, ahí toda esta visión y ese llamado de atención siempre. Fíjese, estamos hablando con la tranquilidad que nos mueve, ¿no? Pero no se equivoquen con Venezuela. Ajá. Porque la resistencia de Palestina es una resistencia hoy mundial. Pasamos
y está una lucha armada a una resistencia de conciencia, lo que ocurre hoy con el pueblo gazatí. Yo siento eso con todo el respeto y por eso es que dentro de la tranquilidad y la paz hay que dejar quieto al que está quieto. Eso decía mi comandante Chávez siempre, ¿no? Y es una referencia de cómo usted está llevando este programa. Yo la admiro porque hay que desmeduzar al imperialismo mundial, hay que desmeduzar al coloniaje, hay que desmeduzar que esto no es un problema religioso, esto es un problema de intereses porque ahí hay grandes cantidades de recursos. Pero yo quisiera continuar en otro segmento. Oye, Ale, de verdad que te felicito. Tuvimos bastantes programas, pero ahorita tenemos una invitada adicional que está profundizando el contenido del estudio de lo que ocurre hoy en nuestro pueblo gazatí. Quiero felicitarle, agradecerle. Vamos a irnos a una pausa. Vamos a irnos a una pausa porque vamos a continuar con todos estos temas. Saludar a todos los mensajes como siempre nos llegan. Estamos comprometidos con nuestra revolución, con nuestra visión bolivariana, porque estamos defendiendo nuestros derechos. Lo que habla la invitada, con todo el respeto, Susana, es el respeto de los derechos humanos. Y aquí no hay titubeo, aquí bayoneta calada y fusil en mano, porque son los derechos humanos, son los derechos de la vida, son los derechos del amor y la solidaridad de lo que está haciendo nuestro gobierno, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, defendiendo una impronta de origen. Y aquí en Referente Informativo vemos la rebeldía que hay de la visión de lo que hoy está haciendo el pueblo gazatí. Vamos a ir a una pausa, no se separen desde aquí. Volvemos, ¿vale? El disparo, somos un cañón comunicacional por la paz, por esa fórmula perfecta que hoy, ante un mundo multicéntrico y multipolar, gracias al equipo de producción, ¿vale? Ahí teníamos a Chávez y tenemos a Chávez ahí preparado, como siempre, porque está aquí, está vivo. Y dentro de todo este concepto, hablamos de la ONU, hablamos de Chávez, estamos hablando también de Estados Unidos, estamos hablando como un todo del genocidio contra el pueblo palestino. No se equivoquen aquí en Venezuela. Aquí tenemos pensamiento militar de Ho Chi Minh. Un saludo a nuestro embajador Américo de la República Socialista de Vietnam. Estrategias perfectas hoy de lo que es la doctrina, de nuestra doctrina bolivariana, saludar a la doctrina de Ho Chi Minh, porque estamos en diálogo, estamos como siempre en tranquilidad y paz, pero también estamos con la bayoneta calada, en organización con los comandos para la defensa integral de la nación. Una ley perfecta, una ley que hoy imprime organización, constitución y también operación. Quería permitirme, vamos a ver ese video de Chávez, y tenemos ahí también a Mandani, ¿no? Vamos a ir a ver a Chávez y luego nos metemos con Mandani, que es lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos, que esconden las industrias culturales, le tienen miedo a lo que... Yo no confío en ninguno de los dos partidos, ni el demócrata ni el republicano, pero están ocurriendo cosas, están pasando cosas allá que nosotros tenemos que también ver y visualizar. Vamos a ver el video de Chávez. Señora Presidenta, Excelencias, jefes de Estado, jefes de gobierno y altos representantes de los gobiernos del mundo. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero invitarles con mucho respeto a quienes no hayan podido leer este libro a que lo leamos. Noam Chomsky, uno de los más prestigiosos intelectuales de esta América y del mundo,
Chomsky, uno de sus más recientes trabajos, Hegemonía o Supervivencia. Hegemonía o supervivencia, la estrategia imperialista de Estados Unidos. Excelente trabajo para entender lo que ha pasado en el mundo del siglo XX, lo que hoy está pasando y la más grande amenaza que se cierne sobre nuestro planeta, la pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano. Pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana. Seguimos alertando sobre ese peligro y haciendo un llamado al propio pueblo de los Estados Unidos y al mundo para detener esta amenaza que es como la propia espada de Damocles. Yo pensaba leer algún capítulo, pero por respetar el tiempo, más bien lo dejo como una recomendación. Se lee rápido. Es muy bueno, señora presidenta. Seguramente usted lo conoce. Está publicado en inglés, en alemán, en ruso, en árabe. Seguramente. Miren, yo creo que los primeros ciudadanos que deberían leer este libro son los ciudadanos, hermanos y hermanas de los Estados Unidos. Porque la amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo, como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. Para una película de Alfred Hitchcock estaría buena. Incluso yo propondría un título: La receta del diablo. Es decir, el imperialismo norteamericano, y aquí lo dice Chomsky con una claridad meridiana y profunda, está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. No podemos permitir que se instale la dictadura mundial, que se consolide, pues, que se consolide la dictadura mundial. El discurso del presidente tirano mundial, lleno de cinismo, lleno de hipocresía, es la hipocresía imperial, el intento de controlar todo. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben, la falsa democracia de las élites, y además un modelo democrático muy original, impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya qué democracia. Habría que revisar las tesis de Aristóteles, ¿no?, y de los primeros que hablaron por allá en Grecia de la democracia, a ver qué modelo de democracia es ese, el que se impone a punta de marines, de invasiones, de agresiones y de bombas. Dice el presidente de los Estados Unidos ayer en esta misma sala lo siguiente, cito: hacia donde quiera que usted mira, oye a extremistas que le dicen que puede escapar de la miseria y recuperar su dignidad a través de la violencia, el terror
y el martirio. A donde quiera que él mira ve extremistas. Yo estoy seguro que te ve a ti, hermano, con ese color y cree que eres un extremista. Con este color, Evo Morales, que vino ayer, el digno presidente de la Bolivia, es un extremista. Por todos lados ven extremistas los imperialistas. No, no es que somos extremistas. Lo que pasa es que el mundo está despertando y por todos lados insurgimos los pueblos. Yo tengo la impresión, señor dictador imperialista, que usted va a vivir el resto de sus días con una pesadilla, porque por donde quiera que vea vamos a surgir nosotros, los que insurgimos contra el imperialismo norteamericano, los que clamamos por la libertad plena del mundo, por la igualdad de los pueblos, por el respeto a la soberanía de las naciones. Sí, nos llaman extremistas. Insurgimos contra el imperio, insurgimos contra el modelo de dominación. Luego... Fíjate, es importante estas palabras, esta visión, porque fue ahí, en el monstruo que está ahí, de cómo mi comandante Chávez le dio una visión epistémica, histórica, de los cambios epocales, paradigmáticos que hoy deben reflejar un nuevo orden internacional, que la unipolaridad todavía se resiste. Ale, ¿qué podemos decir? Un video muy emocionante, la verdad. Chávez es Chávez. Chávez, el gran líder internacional, líder latinoamericano, líder venezolano, líder mundial. Yo aquí quiero expresar, Luis, la pérdida de Chávez fue grande y lamentablemente cuando murió Chávez y por orden del imperialismo, del sionismo, ni siquiera el líder o el presidente de la autoridad palestina vino para despedirse de Chávez. Se fue en tiempo de Yasser Arafat. Yasser Arafat estaba a ser primero porque tenía valentía para recibirlo. Líderes mundiales que murieron como Nelson Mandela, como Fidel Castro, como Chávez, y un palestino, líder palestino, no viene para el funeral, es una lástima, una pena para el pueblo palestino. Pero a todo modo, Chávez, esa valentía va a decir al diablo en su cara, en su casa. Es una valentía que uno no puede explicar. No puede verla en un líder mundial de otra nación. Chávez fue directo atacando a los imperialistas en su casa. Chávez, a pesar que, por ejemplo, va a decir que los judíos están contra el socialismo, contra Venezuela, pero los judíos progresistas de Estados Unidos, de Naturicata, esperaban cuando Chávez llega a Nueva York para reunirse con él, porque tienen la misma idea que un pueblo contra el nacimiento de un Estado ajeno, un Estado criminal, que esa va a decir que llegará el fin del judaísmo a manos de esos bandillas sionistas que están gobernando en el Estado sionista de Israel, en la tierra robada del pueblo palestino que se llama hoy en día el Estado sionista de Israel. Chávez era valiente y dijo la verdad en su cara al diablo, olía azufre y no tenía miedo. Un líder sin decir muchas palabras, un líder que lo perdimos, líder mundial que tenía su visión y tenía amor de todos los pueblos del mundo, especialmente los pueblos árabes y el pueblo palestino. Si me permite, Luis, voy a regresar para solamente hacer comentarios sobre el video
de Span TV. Quiero de esa tribuna saludar a los pueblos en resistencia en el sur del Líbano, que están luchando hoy en día, todo el tiempo. A pesar de los acuerdos de alto de fuego, el Estado sionista de Israel, apoyado por el garante del alto de fuego, que es Estados Unidos, está todos los días atacando al Líbano, destruyendo el sur del Líbano para decir que esa zona ya inhabitable, como está haciendo la Franja de Gaza. Quiero saludar al pueblo de resistencia en Irak, al pueblo en resistencia en Yemen, en Irán, esos pueblos que dieron mucho a la resistencia palestina, al pueblo palestino, a esa resistencia contra ese Estado criminal con lo que están apoyando. Cuando hablamos del terrorismo, del genocidio contra el pueblo palestino, no podemos no mencionar a Estados Unidos, que es quien apoya a ese terrorismo. En tiempo que ellos no pudieron obtener sus objetivos en la Franja de Gaza por la fuerza, quieren tenerla en tiempo de paz. Y esa que Hugo Chávez tenía una visión clara. Y cuando maldició a ese Estado criminal de Israel, cuando dijo, maldito sea ese Estado criminal de Israel que está matando niños, mujeres, ancianos palestinos en la Franja de Gaza. Eso lo dijo en 2009, apenas después de la primera masacre, genocidio contra el pueblo palestino en 2008-2009. Lamentablemente, ver la pérdida de Chávez, de un líder como Chávez, es gran pérdida, pero seguimos con un presidente que en el camino también de Chávez, que sigue la lucha contra ese mundo injusto, que esa injusticia que se llama hoy en día Estados Unidos. No queremos conflicto con Estados Unidos, pero queremos que Estados Unidos respete a Venezuela como un país independiente que toma sus decisiones, que puede hacer la relación como quiera, como beneficia al pueblo de Venezuela. Tenemos relaciones estratégicas con China, con Rusia, con Irán, que respetan al pueblo de Venezuela, respetan a la decisión que toma al pueblo venezolano y el gobierno venezolano. Así que no podemos olvidar a Chávez, no podemos olvidarlo en ningún momento. Un líder no solamente venezolano, bolivariano, latinoamericano, es un líder mundial que todo el mundo desea tener un líder como Chávez. Así, muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar lo que sentimos en nuestros corazones. Yo creo que mi hermana querida Susana está en la misma visión que tiene. Desde esa tribuna quiero saludar a dos mujeres más activistas por la causa palestina, que es Shuruk Dakka en Valencia, que todo el tiempo está en la vanguardia para defender la causa venezolana, la causa palestina, y Hindú Andari en Caracas. Esas dos mujeres incansables trabajan para alzar la voz de la mujer árabe, para que sea escuchado en Venezuela y en todo el mundo. Así, muchas gracias. No, Jared, vamos a irnos a una pausa, no, estamos aquí activos. Estamos en esa fórmula estratégica de seguir construyendo un referente diferente. Vamos a ir a una pausa, no se separen, falta un último segmento. En esta fórmula perfecta desde aquí, desde nuestra ventana,
un cañón comunicacional por la paz. Ya culminando el programa, yo quería que Susana, como Jalé, nos dieran ya sus reflexiones, porque hemos visto hoy cómo el estado profundo del imperialismo mundial que se mueve en Estados Unidos, en el gobierno de la ocupación de Israel y en otras naciones que están ahí, pues, que están ahí, hacen referencia a veces un día a favor de lo que es una realidad del genocidio contra el pueblo palestino, pero después se quedan como en silencio. Esa realidad, pero también lo que es la Organización de Naciones Unidas, que hoy lo tocamos, estamos haciendo como un balance de lo que es hoy la realidad global. Desde la Venezuela de hoy, una Venezuela de diálogo, de paz, de tranquilidad, pero también una sociedad que está en toda esta fórmula de festividades, de tranquilidad, de amor y de paz que no nos va a quitar nadie, nadie, porque hay un Dios, un solo Dios que mueve religiones, pero es uno solo. ¿Qué podemos decir, Susana, de todo esto que hemos hablado hoy? Sí, bueno, una vez más agradecer, y visto que esto es el último segmento, yo voy a aprovechar para promover una actividad que nos encontramos realizando. Estamos trabajando una colmena de colectivos y organismos que nos van a dar un apoyo, porque estamos ya en Navidad, y quisiéramos un colectivo, una colmena de colectivos de conmemorar la Navidad, esa fiesta santa, tierna, dulce que viene del Levante. Recordemos que todo el monoteísmo judío, cristiano, musulmán, esa triada es una herencia y legado de lo que hoy es el mundo árabe, y quisiéramos conmemorar la Navidad con un pesebre viviente y recordar que eso es Palestina. Palestina, ese pueblo pasó a ser un pueblo prohibido. Al pueblo palestino quieren no solamente expulsarlo de su tierra patria, de su suelo patrio, sino expulsarlo también de la historia. Invitamos para el 12 de diciembre a las 7 de la noche al pesebre viviente que se va a realizar justamente en esta digna ciudad de Caracas, cuna de libertad rebelde, en la Plaza de la Juventud, y previamente a las 5 de la tarde va a haber una conferencia con el notable, tentativamente con el notable historiador Christian Nader para realizar esto. Y bueno, ese reflexionar, compartir sobre la historia y seguir en estas luchas. Insistimos, estamos en el lado noble, justo de la historia. Nos quieren sometidos, nos quieren sumisos, nos quieren esclavos, y por lo tanto debemos hacer defensa de la dignidad humana. Aunque ellos instrumentalicen los términos de la paz. Antes hablaban, eran en el término de Dios, porque era dentro de una teocracia. Hoy es la paz. Justamente, si queremos paz, debemos hablar de justicia, y la justicia es el fin del colonialismo y el fin de todas esas atrocidades. Estamos en un momento crucial de la historia, estamos ante un pasaje nazi de la historia, ese nazismo sionista. El nazismo es una herencia europea, eurocéntrica, y debemos combatirlas como han sido históricamente los pueblos, en la lucha contra las injusticias. Yo quisiera invitar para el 12 de diciembre, para esta actividad del pesebre viviente. Justamente me encontraba ayer con el Instituto Simón Bolívar, hablando, el Instituto Simón Bolívar, que es el Instituto para la Paz entre los pueblos y la solidaridad entre los pueblos. Y a todos estamos también haciendo un llamado a los organismos en apoyo a esta actividad ecuménica, de ternura, de paz, de armonía, de fiesta, de ese valor. Va a haber cantos en arameo, en árabe y villancicos. Bien, vamos también a dejarle la palabra a Khaled. Gracias Susana. Jalé. Muchas gracias, Susana, por toda esa reflexión y esa información. En realidad, la Navidad es una tradición palestina. El niño Jesús es un niño palestino. Bravo. Hoy en día están matando al niño palestino en la franja de Gaza, masacrando a los niños palestinos. Eso todo quiere decir que el niño Jesús y el pueblo palestino es uno. Solidarizarse con el pueblo palestino es una misión musulmana, cristiana, judía, que debemos respetar como pueblos libres.
Así que muchas gracias por todo eso. Quiero agradecer a los garantes de paz en Venezuela, el ministro Padrino López, ministro de la Defensa, el ministro Diosdado Cabello Rondón, el ministro de Interior y Justicia. Así que todos los ministerios que están trabajando por la seguridad del pueblo venezolano, por una Venezuela de paz, una Venezuela que amamos y todo el mundo debe respetar. Cuando vinimos en camino hasta Susana me dijo, mira Khaled, aquí muy oscuro, no puedo bajar hacia la estación del metro. Entonces digo, no, tranquila, puedes caminar porque Venezuela no es como antes. Venezuela es Venezuela de paz, de seguridad. Antes temía uno salir, pero hoy en día la gente está paseando. Gracias a los cuerpos de seguridad de Venezuela, gracias a la convivencia entre el pueblo venezolano, entre toda la fracción. Tenemos lo que somos los chavistas, lo que somos la oposición, pero todos nosotros nos respetamos porque la democracia es la mejor opción para nosotros y respeto entre nosotros es la mejor forma de vivir y proteger a Venezuela, porque el enemigo es uno, no va a hacer diferencia entre chavistas, entre oposición. Quieren destruir a Venezuela y quieren robar las riquezas naturales de Venezuela. Ese es el objetivo del sionismo, del imperialismo norteamericano. Así que muchas gracias otra vez, Luis, por la invitación. Para nosotros siempre es un honor tener y más profundizar estos temas con Susana, que es investigadora a ti. Bueno, pues el día de hoy hemos culminado. Saludar a nuestro ministro de la Paz, nuestro capitán Diosdado José Cabello Rondón, a todo el poder popular hoy que está próximamente en consulta, en los proyectos, es la paz, y a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, presidente del diálogo de la paz. De verdad, despedirnos hoy y un continuar, porque estamos haciendo referente diferente. Que pasen un feliz día. Muchas gracias. Podemos verla próximamente. Igualmente, Ale, que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad.